Escalofriante hora de relatos malditos, siniestros secretos de Ensenada revelados y DSCVIRTOS. Era de noche en Ensenada y la oscuridad envolvía las calles con un manto de inquietud. María, una madre soltera de solo 32 años, cerró las ventanas de su modesta casa, esas mismas que solían ser un refugio pero que ahora se sentían como prisiones. A cada golpe del viento, susurraban fantasmas de inseguridad que acechaban no solo a ella, sino, sobre todo, a su pequeño Diego. La risa de su hijo, que alguna vez iluminaba el hogar, estaba empañada por noches de terror y pesadillas. La atmósfera del barrio se había vuelto opresiva, una mezcla de risas nerviosas de los niños y el eco distante de alarmas destempladas. Don Felipe, su extraño vecino, era el objeto de murmullos aterradores. Se decía que practicaba rituales antiguos, que sus noches eran un vaivén de conjuros lanzados al viento. María no podía sacudirse la sensación de que él la observaba cada vez que pasaba frente a su ventana. Esa mirada, fría y astuta, le erizaba la piel. Consciente de que la seguridad de su hijo dependía de ella, decidió que aquello debía acabar. Una noche, mientras Diego dormía, él comenzó a gritar, su voz resonando con terror. «Mamá, el hombre de las sombras». Los gritos desgarradores de su hijo atravesaron la garganta de María como cuchillos. Entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar el mensaje que había recibido días atrás: «Sé lo que temes». Era un aviso que provenía de las entrañas mismas de su barrio, sabía que algo oscuro se encontraba al acecho. Su corazón latía con fuerza, cada bombeo un recordatorio de su vulnerabilidad. Sin embargo, la urgencia del amor maternal la empujó a actuar, a desafiar la sombra. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, decidida a encontrar respuestas, se armó de valor y se acercó a don Felipe. La oscuridad la envolvía, y el silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Los ecos de risas lejanas se convirtieron en susurros, advertencias del peligro que acechaba. Al llegar a su puerta, el aire frío se volvió aún más helado, y una sensación de angustia se apoderó de ella. «Esto es por mi hijo, no puedo volver atrás», se dijo, cuando finalmente se encontró frente a él. Sus ojos brillaban con un destello maligno que iluminaba las tinieblas. La verdad que reveló fue como un veneno, y en ese instante, el mundo de María se desmoronó. Lo que creía que era una lucha por su hogar se transformó en un enfrentamiento contra horrores ancestrales, rituales que habían estado emergiendo de las profundidades de su propia vida. El grito de Diego resonó en su mente mientras el terror la envolvía y, con un profundo aliento, se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La pregunta quedó en el aire en ese momento crucial: ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que había despertado en la noche? La oscuridad se cernía sobre el barrio como una manta pesada, pero el terror en el corazón de María lo hacía aún más denso. La revelación de don Felipe había dejado huellas imborrables en su mente. Mientras las palabras de su vecino retumbaban en su interior, un escalofrío de desesperación la invadió. Había cosas que no sabía, secretos antiguos que corrían como ríos subterráneos, arrastrando con ellos la cordura de aquellos que se atrevían a profundizar. «No lo puedes ignorar, María», murmuraba la voz interior, empujándola hacia un abismo que había preferido evitar. Reflexionó sobre sus propios recuerdos, esos momentos que la vida urbana había mantenido lejos de su mente hasta que aquel extraño la había sacudido como un viento gélido. El hombre de las sombras era simplemente un eco de su miedo o algo más real. ¿Y Diego? ¿Qué tan lejos mismo estaba de la influencia de ese ser oscuro? Mientras el tiempo avanzaba, María se dio cuenta de que el reloj marcaba la medianoche. Con cada campanada, una voz le decía que su tiempo se agotaba. Sin saber por qué, decidió buscar a su hijo.
Se levantó y se dirigió a la habitación que compartían, el aire enrarecido hasta rozar lo irrespirable. Diego estaba sentado en su cama, con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos. Al verla, le susurró con una voz temblorosa: «Mamá vino otra vez». El corazón de María se detuvo. «¿Quién vino, hijo?». La respuesta fue un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Y entonces, un susurro, como un eco distante: «El hombre de las sombras». Pronto, la casa se vio invadida por una presencia fría, como si la misma oscuridad hubiera entrado. María sintió un sudor frío en su frente. La figura imprecisa del hombre de las sombras comenzó a tomar forma más allá de la ventana, grafiti oscuro y serpenteante en la pared. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó, casi rogando por respuestas. «Lo que siempre ha querido». La voz de don Felipe resonó en su cabeza. «Lo que estamos destinados a perder». Cada palabra fue un puñal, un golpe letal a la frágil esperanza que aún quedaba en ella. Se aferró a Diego, mientras el viento aullaba como un lamento al borde de la locura. Los ojos de su hijo reflejaban el terror puro, pero también una valentía que ella se esforzaba por encontrar en sí misma. Decidida, se dispuso a enfrentarse a las sombras. «Debemos salir de aquí», dijo, arrastrando a Diego hacia la puerta. Pero algo la detuvo. Esa risa, una risa dulce y retorcida, se elevó de la oscuridad, llenando la habitación como un humo espeso. Era un canto lejano, un iletrado eco de antiguas celebraciones. Era la promesa de lo inminente. «No», gritó, intentando proteger a su hijo de lo inevitable. Sin embargo, la puerta se cerró de golpe, y el aire se volvió aún más pesado. Luchó por abrirla, pero no podía. Estaba atrapada, como una mariposa en un frasco, el frasco de su propia creación, envuelta en la culpa de haber descifrado lo prohibido. Diego, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Mamá, no dejes que me lleve». Pero lo que sea que acechaba al otro lado no se detendría. La sombra se acercaba. Antes de que pudiera hacer algo más, María sintió un tirón en el corazón, como si algo la llamara desde dentro de la oscuridad misma. «Los rituales tienen un costo», escuchó en su mente el eco aterrador de don Felipe. «¿Qué estás dispuesta a perder por el que amas?». De repente, con un grito ensordecedor que desgarró la noche, un viento helado rompió el límite entre lo real y lo espectral. La sombra entró en la habitación, y si lo que había despertado no era un monstruo, sino un deseo oscuro oculto en su corazón. En ese instante, María comprendió que el verdadero sacrificio estaba a punto de revelarse. «Diego, corre», pero era demasiado tarde. La sombra se alzó, y la pregunta quedó flotando en el aire, pesada y llena de terror: ¿hasta dónde llegará María para salvar a su hijo antes de que todo lo que ama se convierta en polvo? La sombra se expandió, envolviendo a María y a Diego en un abrazo helado. El aire se volvió más denso, como si el caos gabara forma y empujara a la madre hacia su fin. La figura oscura, ahora más definida, era un reflejo del miedo, una manifestación de todo lo que había intentado evitar. María sintió que la fuerza que la sostenía, su amor por Diego, comenzaba a desvanecerse, su mente luchando contra una sombra que prometía engullirla. «Diego», gritó, su voz temblando con desesperación, mientras la sombra absorbía la luz de la habitación. «¿Dónde estás?». Un frío recorrió su espalda, y supo que debía actuar. Sintiéndose atrapada, buscó algo, cualquier cosa, para proteger a su hijo. Sus ojos se posaron en una vieja cruz de madera que colgaba en la pared, un símbolo de fe que había perdido su brillo. Con una mano temblorosa, la arrancó de su lugar, la madera astillada como un reflejo de su propia vida. «En el nombre de Dios, vete». La sombra retrocedió, pero solo un instante, como si riera ante su impotencia. Un aire de burla la rodeaba, susurros quebrados entre lamentos ahogados, como si muchos hubiesen intentado sin éxito confrontar a esa oscura entidad. Sintió que su corazón se aceleraba, cada latido resonando como un tambor en la noche silenciosa. «No te lleves a mi hijo», gritó, su voz temblando entre la rabia y el miedo. Pero la sombra solo reía, un eco que parecía burlarse de su dolor. María, la voz de Diego, la sacó de su trance. El niño estaba más cerca, con los ojos desorbitados en terror. «No sé si puedo seguir», el aire tremía con la tensión de lo desconocido.
María sintió que debía hacer algo más, que tenía que explorar los límites de su resistencia. Por favor, hijo, prométame que nunca te dejaré, dijo, mientras mantenía la cruz alzada como barrera. De repente, el ambiente cambió. Un destello de luz parpadeó en la habitación, era tenue, como una estrella distante. María se dio cuenta de que no era solo un brillo, era el eco de los recuerdos, de aquellos momentos felices que había compartido con Diego. Se dio valor a sí misma. Recuerda lo que somos, Diego. Ten fe. La cruz brilló intensamente y, en ese instante, vislumbró otro camino. Era un ritual olvidado del que don Felipe le había hablado. Pero la advertencia seguía retumbando en su mente, los rituales tienen un costo. La sombra parecía palidecer, como si fuera susceptible a los recuerdos de luz. Ahora, hijo, agárrame fuerte. Ordenó María, sintiendo como el miedo la invadía pero la determinación se alzaba más fuerte. Diego extendió la mano, y ella la tomó. Juntos, comenzaron a recordar, risas, juegos y momentos de unidad. La cruz creó un resplandor que brilló en la habitación, irradiando luz, alejando las sombras. Pero la voz profunda del espectro resonó con pavor: no te atrevas a intentar lo que no puedes comprender. Lo haré, por ti, por mí, exclamó María. Pero en su corazón sabía que cada palabra tenía peso. La sombra ahora parecía agitarse, como un océano embravecido, cuestionando su resolución. He venido a llevarme lo que es mío, susurró con un frío escalofriante. Era un reto, una seducción disfrazada de amenaza. Mientras María comenzaba a entonar palabras antiguas en su mente, un dolor surcó su pecho como si el mismo abismo reclamara su sacrificio. ¿Qué costo estarías dispuesta a pagar, María? Sonó la voz del espectro, susurrante y macabra. Y así, con el aire volviéndose irrespirable, un nuevo miedo recorrió su ser. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a sí misma, para salvar a su hijo? Una risa distante resonó en el fondo, mientras la oscuridad presionaba más y más. En un instante, la luz titilante de la cruz se apagó. ¿Qué harás ahora? Se burló el hombre de las sombras, mientras nuevas revelaciones comenzaban a dibujarse en la mente de María. El tiempo se detuvo, y la alternativa más aterradora se presentó: el dolor de perderlo todo estaba a un solo paso de convertirse en su destino. Pero, ¿estaba ella preparada para enfrentar lo inevitable? María cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Aún así, una chispa de valor le decía que aún no todo estaba perdido. La sombra retrocedió fugazmente, dejando un silencio opresivo tras de sí. Pero en ese silencio, algo más se despertaba, una verdad aún más escalofriante: el hombre de las sombras no estaba solo. Aquello que acechaba estaba más cerca de lo que pensaba. Diego, escucha. La pregunta quedó flotando en el aire, condensando el terror en la habitación. ¿Qué secretos aún guardamos? ¿Cuántas sombras más nos perseguirán antes de que sean revelados? El silencio se llenó de ecos, como si la oscuridad misma estuviera expectante. María sintió como un sudor frío le recorría la frente mientras la sombra parecía reorganizarse a su alrededor. Las paredes de la habitación se encogieron, llenas de recuerdos que ella había preferido enterrar. Imágenes de otros tiempos, otros rostros, interrumpieron su concentración. ¿Qué secretos estamos guardando, Diego? Repitió, más para sí misma que para su hijo. Su mente corría, saltando de un pensamiento a otro. Era como si la sombra, de alguna manera, conociera esos secretos y se alimentara de ellos. Un ruido sordo resonó, algo como un susurro roto, y el suelo vibró levemente. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó María, centrando la mirada en la entidad. La esfera oscura se contrajo, el aire se espesó, dejando un sabor metálico que invadió su lengua. Mi alimento, resonó la voz from the depths of the shadow. Quiero el temor que has guardado durante años, esos secretos que tanto has temido enfrentar. La angustia de María creció, recordando la injusticia que había tratado de olvidar. En ese instante, la figura nebulosa pareció tomar forma, delineando un rostro en la oscuridad. Era un rostro conocido, un rostro del pasado. El corazón de María se detuvo un momento. Sofía, susurró, su voz quebrada por la sorpresa.
Recordaba a su hermana, un espíritu que había querido proteger de la misma oscuridad que ahora acechaba. Pero había ocurrido lo peor, y su miedo continuaba arrojando sombras en su vida. Si tu dolor me trajo hasta aquí, sonó la voz, ahora clara, pero sin cálido. El sacrificio que hiciste es más poderoso que tu amor por ese niño. Nunca lo olvides, hermana. No. No me hables así. María gritó, el pánico surge en su pecho. El eco de su súplica reverberó, pero no hubo respuesta, solo un eco burlón que brotaba de la sombra. La figura se desvaneció de repente, dejando una creciente sensación de desesperanza. ¿Qué has hecho?, preguntó Diego, con temor reflejado en sus ojos. ¿Por qué es tan fuerte? Debo hacer que esta sombra retroceda, hijo. Pero necesito invocar lo que hay en lo más profundo de mi alma, y eso podría costarnos muy caro, confesó María, sintiendo su voz temblar. Diego hizo un gesto tímido. ¿Vas a hacer un trato como hacen las personas malas en los cuentos? Su pequeño rostro se llenó de confusión, reflejando solo inocencia. No, mi amor, no se trata de eso. A veces, la verdad es más aterradora que la oscuridad. Pero sería capaz de enfrentar todo por ti, aseguró María, apretando la mano de Diego con fuerza. La sombra se agitó, como si de alguna manera disfrutara del miedo que se intensificaba. La verdad siempre ha tenido un precio, María. Tu valor te lo cobrará, susurró, mientras un viento helado inició redondeando la habitación. María, con el corazón jadeante, recordó las palabras de don Felipe. Un sacrificio elige a su oferta resonó en su mente. ¿Qué significaba realmente eso? Diego, agárrate de mí más fuerte. María exclamó, un nuevo tipo de energía fluyendo a través de ella. Estaba dispuesta a pelear, a confrontar esos secretos que creía haber enterrado. La sombra tambaleó, un temblor profundo que parecía vibrar con cada latido del corazón de María. Las sombras pueden ser desvanecidas con cada revelación, murmuró, mientras se preparaba para hablar en voz alta. Todos los secretos de desamor, de traiciones, de la pérdida. Todo lo que he callado. No, gritó la sombra, un furia palpable brotando de ella. No puedes arriesgar lo que hay dentro de ti. Es muerte. Pero María, alimentada por el amor que la mantenía firme, comenzó a deshacer cada palabra, cada mentira. Sofía, lo siento por no haber podido salvarte. Te amé tanto que elegí olvidar. No más. Nunca más. En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó. La sombra tembló, giró y se fragmentó, como si fuera cristal quebrándose ante la luz. María sintió una explosión de poder dentro de ella, pero a medida que liberaba sus secretos, la brisa helada se intensificó, llevándose consigo más de lo que había previsto. ¿Sería capaz de enfrentar tanto en su búsqueda? ¿Y si lo que pierdes eres tú misma?, resonó la voz de la sombra, casi anticipándose a su destino. Las imágenes de lo que había callado empezaban a formarse a su alrededor, una visión oscura de lo que podría ser la verdad. María, por favor, imploró Diego, sintiendo lo que ella no quería reconocer. Pero era demasiado tarde. La inquietante danza de luces y sombras llenó el espacio, haciendo que el conocimiento se convirtiera en una carga, y lo que algún día fue amor ahora era un destino sombrío. La pregunta surgió de sus labios con un eco burbujeante, ¿realmente querrás descubrir la verdad detrás de la sombra, sin importar el precio? María sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si cada palabra que liberaba atrajera a la sombra más cerca. Diego, apretando su mano con fuerza, tenía los ojos muy abiertos, buscando comprensión en la confusión de su madre. ¿Voy a perderte, mamá?, preguntó con una voz temblorosa, una fragmentación de inocencia que quebró aún más el corazón de María. No, hijo. Tu amor es mi fuerza. No dejaré que la sombra te atrape, afirmó, su determinación en medio del caos. La oscuridad rugió, un sonido como una tormenta lejana, y pequeñas grietas comenzaron a fracturar las paredes. Recuerdos pulsaron ante los ojos de María, risas compartidas con Sofía, los momentos que se convirtieron en sombras de remordimiento. Si alguna vez creíste que podía olvidarte, entonces cometí un error mayor de lo que imaginé, murmuró María, cada palabra un acto de valentía.
¿Olvidar? Nunca podrás. La culpa está viva y acechándote, respondió la voz desde la sombra, estallando en una cacofonía de risas desgarradas. La oscuridad se retorció, como un ser lleno de rabia y hambre, atrapando la luz con osadía. No más. María gritó, su voz resonando con un nuevo poder. Los gritos de su hermana y el dolor que había ocultado por tanto tiempo se transformaron en una armadura. Sofía, perdóname. Te prometo que enfrentaré esto, declaró, sintiendo que el suelo temblaba. A su alrededor, las sombras se agitaron, inseguras por la resolución de María. Cada mentira, cada secreto que había guardado durante años se evidenció en el aire, levitando como fantasmas esperando ser liberados. No me dejaré atrapar por el miedo otra vez, proclamó, mientras la habitación crujía y la sombra crujía en respuesta. ¿Por qué luchas? Estás destinada a perder, siseó la sombra, un eco que reverberaba con cada palabra, llenando el espacio de desesperación. María vio, en esa oscuridad, el reflejo de su propia duda, sus propios fracasos. Pero ese mismo reflejo también contenía la esencia de lo que amaba. Y esa era su mayor fuerza. Diego, sin embargo, no podía escapar del miedo que lo envolvía. Mamá, ¿y si no regresan a nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro. La sombra se alimentó de la incertidumbre, su forma oscura expandiéndose como un monstruo que jamás quiso dar tregua. No puedo prometerte que todo estará bien, pero lo que sí sé es que no puedo vivir con este peso sobre mí. La desesperación en la mirada de su hijo la chisporroteó por dentro. Te prometo que haré lo correcto. Lucharé, aunque me cueste todo. No puedo dejarte en las garras de esta oscuridad. Las paredes vibraron, y el suelo pareció abrirse bajo sus pies. El eco de la sombra resonaba en el aire, y María sintió que cada palabra la desgastaba. Pero en su pecho, un fuego se encendía, cada secreto liberado era una chispa que iluminaba su camino. Bajo este fuego inquebrantable, la sombra dejó escapar un grito ensordecedor, como si hubiera comenzado a comprender que el poder de María crecía al deshacer sus cadenas. Pero a medida que la luz empezaba a brillar más intensamente, una pregunta surgió en su mente: ¿este nuevo despertar será suficiente para enfrentar lo que ya está perdido, o daría a la sombra el poder que aún no ha tomado? Y así, la habitación comenzó a distorsionarse en una espiral de oscuridad y luz, como un laberinto de posibilidades. María, sintiendo el ardor de su propia valentía, miró a su hijo y prometió: nadie más sufrirá por lo que guardé. ¿Y qué pasará si lo que descendió a buscarte es aún más horroroso que la oscuridad misma? Resonó la voz de la sombra, burlona y amenazante, mientras el tiempo parecía detenerse. La pregunta flotó en el aire, como un último recordatorio de que cada elección podría tener un precio que nunca imaginó tener que pagar. El eco de esa idea se volvió un susurro helado, dejando a María temblando en su oscuridad, consciente de que la lucha apenas comenzaba. La habitación seguía convulsionando, un vaivén de sombras y luces como un examen de la fe de María. Las paredes que alguna vez le dieron refugio ahora se convirtieron en prisioneras, grietas profundas surgiendo como venas que brotaban dolor. Diego, temblando, se aferró más fuerte a su madre, buscando en su caricia una respuesta a la vorágine que los rodeaba. María, la voz de la sombra se tornó más llena de rabia, resonando con ecos de olvidos. Tus secretos son estas grietas, todo lo que ocultaste alimenta a la oscuridad. ¿Crees que puedes vencerme? En el instante en que la sombra se lo dijo, un dolor punzante atravesó el corazón de María. Recordó esa noche aciaga, aquella en que su vida cambió. La risa de Sofía, la última vez que la escuchó. Una simple discusión que se tornó en reproches, y al final un silencio eterno. El eco de su pasado volvió como un torrente, atravesando sus venas, cada recuerdo era un remordimiento, una cadena atada a su alma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo salvar a mi hijo, dijo María, el temblor de su voz ahora colmado de furia. Un destello brilló en sus ojos, iluminando su determinación. La sombra se retorcía, ansiosa, alimentándose del sudor frío que caía de su frente. ¿Así que te atreves a desatender la culpa? Solo te llevaré a donde Sofía ahora me pertenece. A medida que hablaba, la sombra comenzó a materializarse, tomando la forma de una figura oscura. Era un rostro conocido pero distorsionado,
con ojos que sangraban dolor. Diego dio un paso atrás, dejando caer la mano de su madre. Mamá, no te acerques a eso. La figura avanzó. Ella no está muerta solo porque tú quieras olvidarla, María. Sufre por tu frialdad, por tu egoísmo. Cierra la boca, no eres más que un eco de mis propios miedos, contestó María, respirando hondo, sintiendo que el fuego en su interior crecía. La culpa no me dominará. No dejaré que el pasado decida mi presente. Las ventanas estallaron en un estallido de cristales, como si la misma casa estuviera gritando en agonía. La sombra reía, una risa macabra que reverberaba en sus oídos, causando que su corazón latiera más rápido. Pero en el centro de ese caos, María decidió enfrentarse a la oscuridad, buscando entre su dolor el amor que aún no había perdido. Con paso firme, se acercó a la figura sombría, dejando a Diego atrás. Sofía, estoy aquí. Perdóname, por favor, perdóname. A cada palabra, las grietas en la habitación parecían disminuir, la sombra se sacudía, como si las palabras fueran un bálsamo que la debilitaba. El perdón no existe, solo hay castigo. La sombra hizo un movimiento brusco, intentando atraparla. María sintió lo helado de su aliento, como un escalofrío recorriéndole la espalda, pero su voz resonaba con más fuerza. El castigo es continuar viviendo en el miedo. Prefiero arriesgarlo todo que vivir de rodillas. La sombra se detuvo, confundida ante la valentía de María. En un instante de vulnerabilidad, la habitación se tornó brillante, la luz destellando a través del dolor. Pero justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, el ambiente se oscureció aún más, como si todo el peso del remordimiento regresara con más fuerza. ¿Crees que esto ha terminado? La oscuridad es caprichosa, y aún te queda un precio por pagar. La figura de la sombra se alzó imponente, llenando el espacio. La risa se transformó en un grito desgarrador y, de repente, la casa pareció desvanecerse. Diego gritó, su voz desgarrando la atmósfera, «Mamá». Pero un fuerte impulso lo arrojó hacia atrás, lejos de su madre. María sintió que el suelo se desmoronaba, llevándola a la oscuridad, donde su mirada se centró en un último atisbo de luz. Sin embargo, esa luz se desvanecía rápidamente. «No te vayas, por favor», murmuró Diego, extendiendo su mano hacia la sombra cada vez más voraz en busca de su madre. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y María comprendió que la verdadera batalla no era solo contra la sombra, sino contra el destino que les aguardaba. «Diego», gritó, sin poder hacer nada. Justo cuando lo veía caer en la oscuridad, un grito desgarrador acechó por doquier. «¿Qué es lo que realmente perdiste, María?». «Esto apenas empieza», resonó la voz de la sombra, mientras la desesperación se apoderaba de todo. La pregunta quedó en el aire como un eco aterrador, y en medio de la tormenta de sombras y luces, María supo que todo su mundo cambiaría, dejándola indefensa ante el horror que se avecinaba. ¿Podría realmente afrontar lo que acechaba en las sombras? El vacío engulló a María mientras la oscuridad se intensificaba, absorbía toda luz y calor. Las palabras de la sombra reverberaban en su mente, cada eco un recordatorio de los secretos escondidos bajo capas de dolor. «Esto apenas empieza». ¿Qué quería decir? Una angustia palpable se instaló en su pecho mientras trataba de encontrar a Diego en la negrura que los rodeaba. «Diego», gritó, su voz ahogada por el abismo. La sombra, como un parásito, surcaba entre las corrientes de miedo. La figura se proyectaba en su mente, moldeándose en recuerdos fracturados y deseos perdidos. «Sofía», de repente, el aire se volvió denso, pesado, como si una presencia omnipotente la observase desde algún rincón oscuro. María recordó las noches en las que clamó a Dios por el perdón y la paz. Pero ahora, cada súplica parecía perderse en un remolino de desesperación. Mientras tanto, Diego se encontró de pie, tambaleándose en su propia lucha. Si la sombra había arrastrado a su madre hacia la oscuridad, ¿qué lo retenía a él en la penumbra? Intentó avanzar, pero el suelo temblaba y rugía a cada paso, como si la casa reclamara su esencia. Percibía el miedo envolviéndolo, queriendo hacerle caer también, pero no podía rendirse. «Mamá, vamos a salir de aquí», gritó, su voz temblando entre la agitación. Enfrentándose a su propia ansiedad, Diego tomó una respiración profunda. Si Sofía está conectada a esta sombra, tal vez pueda hacer algo.
Pensó en su madre, la forma en que se aferraba a él, y se dio cuenta de que su amor era la luz que necesitaban. Reprimió el miedo y, consciente de que el tiempo se desvanecía, decidió avanzar hacia la oscuridad. Las grietas en las paredes comenzaron a relucir. Con cada paso, la sombra se retorcía, tratando de agarrarlo, exigiendo que se rindiera ante su poder. Pero él se movía de manera insistente, la voz de María resonando en su conciencia. El amor es más fuerte que el miedo. Mamá. Estoy aquí, exclamó, sintiendo que la piel se le erizaba al enfrentarse a lo desconocido. María sintió una chispa de esperanza emergiendo en el abismo. Era Diego. La voz de su hijo atravesó la oscuridad, una cuerda lanzada en medio del terror. Diego, ven, gritó, extendiendo la mano hacia él. La sombra lanzó un grito ensordecedor, incapaz de soportar la conexión que se estaba formando. A medida que Diego se acercaba, un profundo temblor sacudió la habitación. Las grietas parecían cerrarse, la luz comenzaba a filtrarse de nuevo en el lugar que había sido su hogar. Nos podemos liberar, afirmó Diego, sintiendo la fuerza de su amor empoderar cada fibra de su ser. Avanzó mientras la sombra retrocedía, hirviendo de furia. María se sintió revitalizada por esa valentía que compartían, y con esfuerzo se giró hacia la sombra que se retorcía, ahora debilitada. No voy a permitir que nos devuelvas a la oscuridad, exclamó, y en ese momento, recordó el último día que pasó con Sofía. La risa, los abrazos, la sensación de familia. Con cada recuerdo, la sombra se desvanecía un poco más, pero la figura oscura no estaba dispuesta a rendirse. Los secretos son mi alimento, no puedes escapar de ellos, rugió, intentando hacerse más fuerte. Tu poder se basa en el miedo y la culpa. No más, bramó María, y con un grito liberador, la luz comenzó a inundar la habitación, desmoronando la sombra en un torbellino de gritos. Diego, ven aquí, instó María, mientras un destello cegador la envolvía. Pero, en el último instante, se dio cuenta de que la sombra no estaba derrotada del todo. Un último grito penetrante resonó a través de la oscuridad: esto no ha terminado. Y, por un instante, todo se desvaneció. Cuando María volvió a abrir los ojos, se encontró en una habitación diferente, más fría, y el silencio era abrumador. Las sombras danzaban como si esperaran su movimiento. ¿Dónde estaba Diego? La incertidumbre se detuvo en su pecho, como un nudo indeseado. La sensación de que la sombra aún acechaba, de que la verdadera batalla por sus almas no había hecho más que comenzar. La invadió. Diego, susurró María, su voz temblando. ¿Dónde estás? La inquietante respuesta fue el eco de su nombre, llamándola desde la distancia. ¿Qué había pasado con su hijo? En ese instante, María supo que debía enfrentarse a su pasado de frente, no solo para recuperar a Diego, sino para despojarse del monstruo que llevaba dentro. En la penumbra, una nueva sombra se alzó. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente has perdido, María? La risa resonó, dejando una estela de horror a su paso. La casa podría haber cambiado, pero la lucha estaba lejos de terminar. María sintió como el frío le calaba los huesos. La habitación oscura no le ofrecía ninguna pista, pero la sensación de ser observada se intensificaba. Su corazón latía a 1000 por hora. Diego. Volvió a llamar, pero la única respuesta fue el eco sombrío de sus propias palabras, como si la casa se burlara de su angustia. De repente, un aleteo sobre su cabeza la hizo mirar hacia arriba. Una sombra fugaz se deslizó por el borde de la habitación, se detuvo y luego pareció girar. Con cada movimiento errático, crecía la desesperación en sus adentros. María cerró los ojos y respiró hondo, intentando apaciguar el torbellino de pánico que amenazaba con desbordarse en ella. Solo yo, murmuró para sí misma. La casa absorbiendo sus palabras, tragándose su consuelo. Nunca había sentido un miedo así. Era como si la oscuridad misma le susurrara secretos que no estaba preparada para escuchar. Entonces, una voz suave pero fría rompió el silencio. No puedes escapar de lo que eres, María. Era la sombra, de nuevo. Esta vez más cerca, con un tono casi familiar, como el susurro de un viejo conocido. Tus miedos te definen y tú los alimentas. ¿Qué quieres de mí?, gritó, apretando los puños. La rabia la invadió,
buscando desviar su terror hacia algo más tangible, algo que pudiera enfrentar. Tus secretos. La sombra se fue acercando, sus contornos turbios dibujando una figura que le resultaba inquietantemente familiar. ¿No es eso lo que temes más? La verdad que dejaste atrás cuando decidiste olvidarla. Ahora ha vuelto, y viene por ti. Las imágenes de su pasado comenzaron a asomarse, rostros que había sepultado bajo una capa de silencio. Recuerdos de Sofía, de promesas rotas, de decisiones que la habían llevado a ese mismo lugar. Cada uno un cuchillo afilado, un grito en la noche. No, yo no quiero recordar, sollozó. Demasiado tarde. La sombra sonrió. El eco helado de su risa reverberó en la habitación. Eres tú quien ha mantenido vivo el recuerdo, el sueño de ser libre de culpa. Pero no se puede escapar de la propia naturaleza, y tus heridas aún sangran. María se sintió vacía, la desesperanza cayó sobre ella como un yugo. ¿Dónde está Diego?, exigió saber, su voz implacable. Tu hijo. La sombra se detuvo, por fin, como si considerara la pregunta. Él busca respuestas, al igual que tú. Pero se aleja de la luz que lo protege. ¿Lo dejarás ir, María? No, nunca. La determinación volvió a enraizarse en su ser. La imagen de Diego, con su inocencia y su amor, la llenó de una fuerza recién descubierta. No voy a dejar que la oscuridad lo consuma. Entonces, empieza a despojarte de lo que llevas dentro. Porque el camino hacia la luz está cubierto de sombras que clavan sus garras en el alma. ¿Tienes el valor para enfrentar lo que eres realmente? La figura oscura empezó a desvanecerse, pero sus palabras permanecieron como un latido en la penumbra. María miró a su alrededor, buscando vestigios de su hijo, cualquier rastro de él en ese mundo distorsionado. Diego, gritó una vez más, pero ya no había eco. Un silencio sepulcral tomó el lugar de las risas. Con el corazón desbocado, sintió que el suelo se sacudía nuevamente. Las paredes comenzaron a arrugarse, susurros apagados se hicieron más claros, un coro de voces olvidadas. Entre las grietas, figuras sombrías parecían emerger, aferrándose a sus temores, a sus propios secretos. ¿Por qué no miras más de cerca? Una de las sombras tomó forma, acercándose con manos alargadas, como si quisieran tocarla. María retrocedió, pero su voluntad fue firme. No voy a dejar que me asusten no más. El último destello de valentía se encendió en ella, y sin pensarlo, se lanzó hacia el grupo de figuras distorsionadas. A medida que cruzaba el umbral, una luz comenzó a pulso en su pecho, una fuerza liberadora que resquebrajaba el hielo en su interior. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, la sombra principal la atrapó, envolviéndola como una serpiente. No te será tan fácil, María. Las sombras son interminables y tu pasado te está esperando. Justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Mamá. Era la voz de Diego, resonando en el corazón de la negrura. Y con ese grito, el caos estalló. Todo comenzó a temblar, como si la casa misma luchara contra lo inevitable. Diego, gritó, y el eco de su voz pareció despertar algo profundo, algo que había estado oculto por demasiado tiempo. La sombra, reconociendo el poder del vínculo, se retorció con furia. No. No. Esto no ha terminado. Las sombras comenzaron a desmoronarse a su alrededor, pero también lo hacía lo que quedaba de la luz. María entendió que estaba al borde de algo grande. Y mientras el suelo se rendía bajo sus pies, sabía que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. La intersección entre su amor y sus demonios estaba a punto de revelarse, y con ello, podría perderlo todo o salvar a su hijo. Entonces, el silencio nuevamente se extendió, una pausa que grita con ansias de concluir. ¿Sería suficiente el amor para conquistar la oscuridad, o los secretos sepultados destruirían todo? En ese instante, la luz y la sombra comenzaron a entrelazarse, formando un huracán de destino que apenas comenzaba a girar. María sintió como el viento helado raspaba su piel mientras la luz y la sombra se entrelazaban, formando una danza macabra en el aire. La oscuridad rugía y el eco del grito de Diego reverberaba en su mente. No. No puedo perderte. Su determinación creció,
un ímpetu feroz que desafió el terror que la rodeaba. Las sombras comenzaron a agolparse a su alrededor, alargándose y encogiendo como tentáculos de un ser colosal que había despertado. Cada susurro parecía hacer eco de sus miedos más profundos, de aquellos que había enterrado con tanto esfuerzo. María avanza hacia la fuente de luz que pulsaba en su pecho, sin mirar atrás, dejando que el pánico fluyera por sus venas. Diego volvió a llamar, su voz cargada de desesperación, resonando en un infinito laberinto de oscuridad. La respuesta fue un profundo silencio, seguido por un susurro que parecía prometerle secretos: tus errores no tienen retorno ni redención. Basta, gritó, firmando su decisión de enfrentar su propio pasado. Las sombras, aturdidas por su grito, retrocedieron un instante. Pero en ese momento de vacilación, pudo ver más allá de sus formas difusas, rostros familiares mutando en muecas de dolor, aquellos que había olvidado y que ahora regresaban, implacables. De pronto, la figura de su hermana Sofía apareció, envuelta en la negrura. Sus ojos vacíos la miraban con reproche. ¿Por qué me dejaste, María? Yo te necesitaba. La voz de Sofía sonó como un eco, tan desgarrador que hizo que su corazón se detuviera. Las sombras susurraban en torno a ella, como monstruos alimentados por su culpa. Lo hice porque tenía miedo. María se encontró hablando, pero la sombra de su hermana avanzaba. No era solo miedo. Era cobardía, replicó Sofía, y sus brazos se extendieron como si quisieran abrazarla y al mismo tiempo estrangularla. María se tambaleó, la culpa le pesaba en el pecho. Lo siento, balbuceó, pero sus palabras se ahogaron en el aire, los ecos arremetiendo en su mente. No, gritó, buscando la luz dentro de sí misma mientras se enfocaba en el brillo en su pecho. En ese instante, una estela de luz emergió de su ser, un destello que atravesó la oscuridad y se extendió alrededor, alejando a las sombras, incluidos los rostros de su pasado. Las figuras se disolvían en el aire, lanzando gritos sordos como si se desinteresaran de su existencia. El miedo de perder a su hijo se intensificó, empujándola a seguir hacia adelante. Diego. Su voz atravesó la penumbra, y ante sus ojos apareció un rayo de esperanza. Una figura familiar se acercaba, iluminada por la luz que brotaba de ella. El semblante de Diego era frágil, su mirada perdida entre las sombras. «Mamá», exclamó, corriendo hacia ella. María estiró los brazos, dispuesta a abrazarlo, pero la sombra principal se erguía entre ellos, imponente y burlona. «No puedes simplemente llevarte lo que has perdido. Tu pasado está aquí para quedarse». La voz resonaba como un trueno, invocando más sombras que despertaron de su letargo. «Vete. No tienes poder sobre nosotros». María se plantó firme, invocando la luz de su amor. Las sombras retrocedieron, pero el horror aún no se disipaba. Una risa aguda resonó mientras la sombra se retorcía, tomando formas grotescas. ¿Así que crees que puedes salvarlo? La oscuridad es parte de lo que eres. Y en ti, también hay un secreto que no quieres confrontar. María sintió que todo se tambaleaba. El suelo se hundió una vez más, y el aire se volvió espeso. La angustia la llevó a recordar momentos reprimidos con una claridad aterradora. Escenas de culpa, decisiones que ya no podría tomar de nuevo, lo sabes. La sombra se acercó más, sus ojos vacíos se posaron en su corazón. ¿El sacrificio o la verdad? Hoy, tú decidirás qué llevarás contigo. Mientras se giraba, las sombras se arremolinaban, aumentando la presión en la atmósfera. María sintió que el tiempo se detenía. Nunca había enfrentado su verdad, su error más grave. ¿Es esto lo que tengo que hacer? ¿Dejarlo ir? No puedo. El agobio se transformó en desesperación, y el grito de Diego la atravesó. «Mamá. Por favor». La lucha dentro de ella alcanzó un punto crítico. Enfrentar su miedo o dejar que consumiera a su hijo. La oscuridad se cernía, esperando que tomara la decisión fatal, y así, con un último suspiro de valor, María se lanzó al abismo de su pasado. «Estoy lista», resonó en la oscuridad, mientras el suelo se abría para revelar lo que había dejado atrás. Las sombras rugieron, un sonido que atravesó la casa y la llevó a un lugar donde las respuestas aguardaban, junto con la verdad, pero al dar el paso, una risa siniestra tronó: «¿Has elegido bien o tal vez no?»
Los secretos siempre tienen un precio, María. Y en ese momento, el suelo se desmoronó bajo sus pies, y la oscuridad la engulló, llevándola a un laberinto de recuerdos y sombras donde la lucha por Diego apenas comenzaba. El silencio se volvió una presencia densa, un peso aplastante sobre los hombros de María. La oscuridad la había tragado, llevándola a un círculo de recuerdos añejos que había guardado con celos. Flashes de su infancia, risas con Sofía, el eco de promesas, matices de alegría que pronto se volvieron sombras. Y allí estaba ella, frente a la figura distorsionada de su hermana. ¿Por qué no me buscaste cuando más te necesitaba?, preguntó Sofía, sus ojos vacíos reflejando un dolor profundo. María sintió que cada palabra era un azote. La culpa la abrumaba, la llenaba de un vacío que hacía años había intentado llenar con ocultaciones y mentiras. No supe cómo enfrentarme a los demonios de nuestra familia. María apenas pudo responder, la tristeza desgarrando su voz. Entonces, este es el momento de deshacerte de ellos. Recuerda, lo que no aceptamos puede devorarnos. La voz de Sofía resonaba con un eco potente, atravesando la bruma de la culpa. María sintió que la oscuridad pulsaba alrededor de ella, como un aliento helado. Sabía, en el fondo, que su valentía y deseo de proteger a Diego eran un refugio momentáneo. La sombra había regresado para cobrar su precio. No más, gritó María, enrollando su determinación como un escudo. No voy a dejar que esto nos consuma. Me enfrentaré a todo lo que guardé. Pero te necesito, Sofía. Te necesito para liberar nuestro pasado. La sombra se convulsionó, la risa burlona resonando en el aire. ¿Crees que la redención es tan fácil, María? Tu vínculo con el miedo es más fuerte que el amor. Las paredes comenzaron a ceder, y las sombras danzaban como espectros enloquecidos. Pero en el centro de ese caos, la figura de Diego apareció como un haz de luz, pequeño pero brillante. Mamá, su voz, desesperada, atravesó la oscuridad. Diego. María extendió los brazos, y un poder ancestral se despertó en su interior, una conexión que desentrañaba todo lo vivido. Voy a liberarte de esto, hijo. Te prometo que no te perderé en la sombra. La figura de la sombra se acercó, ahora más angustiada, con ojos que ardían en la negrura. La luz no puede existir sin la oscuridad. ¿Vas a sacrificar tu esencia para salvar a tu hijo? Las paredes comenzaron a temblar, las sombras pulsando como si fusionaran fuerza con el miedo. María sintió que el peso de sus secretos la oprimía, pero al mismo tiempo, había una chispa de claridad. La verdad duele, pero lo haré por ti, Diego. No me rendiré. Mientras avanzaba hacia la sombra, empezó a recordar cada dolor, cada culpa y cada error del pasado que había cargado durante tanto tiempo. Perdóname, Sofía. Por no haberte salvado, exclamó con una voz trémula. La sombra pareció vacilar, como si la fuerza del perdón estuviera mermando su poder. No puedes llorar tu pasado. Esto es solo el comienzo. No. Lo enfrentaremos juntos, replicó María, su corazón latiendo con fuerza en cada palabra. Tú y yo, Sofía, siempre hemos sido fuertes. Vamos a romper estas cadenas. Así, un rayo de luz emergió de su pecho, pulsando en un estallido de colores vibrantes. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como una tela desgarrándose, y con cada palabra de María, el espacio se inundaba de luz. Mamá, ven, gritó Diego, corriendo hacia ella. La figura de Sofía se iluminó, sana y brillante, como un bosque que renace después de un incendio. Juntas, podemos enfrentarlo. María gritó el nombre de su hermana mientras tomaba la mano de Diego. Las manos entrelazadas brillaban con luz intensa, y el horror comenzó a desterrarse, liberando el corazón de María, ahora libre de las cadenas de la culpa. A medida que la luz crecía, las sombras retrocedían, llenándose de ecos de angustia y desesperación. No, la sombra chilló, su figura distorsionándose en una espiral de agonía. El costo se pagará. Ya no tengo miedo, proclamó María, levantando la mano libre hacia la esencia oscura. Te enfrentaré. El amor que sentía por Diego y el perdón hacia Sofía formaban un escudo, una barrera inquebrantable. Con un último rugido, la sombra se disolvió, gritando.
mientras cada fragmento de ella retrocedía hacia la oscuridad que había conocido. Lo logramos, mamita, dijo Diego, con una sonrisa que iluminó el ambiente. María sintió una oleada de alivio y amor, finalmente en paz. Las paredes de la casa no parecieron tan sombrías, y el aire se volvió más ligero. Con un abrazo y un beso, finalmente se sintió libre. Tanto ella como Diego estaban a salvo. Ahora somos libres, juntos, murmuró Sofía mientras el hogar empezaba a transformarse de nuevo en un refugio cálido y familiar. La oscuridad ya no era más que un eco lejano. María miró a su hijo, y con lágrimas en los ojos, supo que frente a cualquier sombra, siempre tendrían su luz juntos. Sí, ahora más que nunca, es el momento de enfrentar cualquier oscuridad que se les presente. Si disfrutaste de esta historia emocionante y quieres más como esta, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No dejes pasar nada. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas disfruten de estas historias. Y también, inundan la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí.